Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Franco Genero, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Ariel Lakes Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 31. Perspectivas cambiantes. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave timbre y el silencio llenó la habitación. Crow fue el primero en romperlo. Su comportamiento despreocupado habitual se resquebrajaba bajo el peso de lo que acababa de suceder. Suspiró pesadamente, tomando un largo trago de su frasco antes de murmurar: «No vi venir esto. Necesito un trago». Ozpin lo miró por un momento, con expresión pensativa. «El chico es mucho más perceptivo e inteligente de lo que le diste crédito, Crow». Hizo una pausa, moviendo los dedos mientras su mirada se dirigía a los grandes engranajes que giraban fuera de la torre del reloj. Recuerdo la noche de la fiesta. Crimson evitó la reunión por completo, se fue primero y de alguna manera recordó quién bailaba con quién en una sala abarrotada llena de caras desconocidas. Ese nivel de observación, en tan poco tiempo, es notable. Ironwood, todavía de pie rígido en medio de la oficina, asintió brevemente, su habitual expresión severa suavizada por un toque de autoconciencia. «Hizo bien en llamarme ciego». Soltó una risa seca y autocrítica. «El tiempo es esencial ahora. Daré la orden de que mis soldados investiguen cualquier posible compromiso en los sistemas. Dudo, las palabras claramente difíciles de decir. Y haré hablar a Román». El ceño fruncido de Glinda se profundizó mientras cruzaba los brazos con fuerza. «No puedes hablar en serio, James». El consejo del señor Rose con respecto a Román cruzó todas las líneas de la decencia. Ironwood se encontró con su mirada inquebrantablemente. «Hablo en serio, Glinda. Si existe la posibilidad de que pueda salvar vidas, entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Crimson tenía razón. La misericordia tiene un precio. Y no estoy dispuesto a pagarlo esta vez. En el fondo, las frías palabras de Crimson resonaron con la determinación de Ironwood de proteger a la gente de Remnant. Si convertirse en un monstruo fue el costo de garantizar su seguridad, que así sea. Con un firme guiño a Ozpin, se volvió y caminó hacia la puerta. En el interior, un nuevo respeto por Crimson comenzó a echar raíces. A los ojos de Ironwood, el niño había demostrado más capacidad que la mayoría de los cazadores con los que había trabajado. Ozpin vio partir al general, sus propios pensamientos una tormenta de emociones conflictivas. El frío desapego de Crimson lo inquietó profundamente. La disposición del niño a sugerir medidas tan despiadadas no era normal, especialmente para alguien de su edad, nacido en esta era de relativa paz. Cuando el ascensor cerró la puerta y Ironwood ya no estaba a la vista, Ozpin se volvió hacia Crow. «Crow», dijo en voz baja. Crow miró a Ozpin esperando que continuara y Ozpin dijo: «Tengo razones para creer que Crimson ha matado antes. Y no solo una vez». La cabeza de Crow se encogió de hombros, sus ojos entrecerrados de incredulidad. «Estás sacando conclusiones precipitadas, Ozpin. Él es simplemente peculiar, eso es todo. En el fondo, es un blando. Tú lo sabes». Glinda permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, pero Ozpin no retrocedió. Quizás, cuando se trata de su familia. Pero su compasión no se extiende a los demás. De hecho, yo diría que es todo lo contrario. Se enderezó, su tono tranquilo pero firme. «¿Recuerdas por qué vino a nosotros hoy? No era para detener una crisis potencial o prevenir la pérdida de vidas. Era únicamente para limpiar el nombre de Yang. Si hubiera sido otra persona, podría haber ignorado la situación por completo». Crow abrió la boca para discutir, pero Ozpin siguió adelante. «Crimson muestra un tipo de fuerza e inteligencia que la mayoría no desarrolla hasta mucho más tarde en la vida. Si él considera que alguien es peligroso para su familia, ¿realmente crees que no tomaría el asunto en sus propias manos? Y si quieres ser discreto, podrás fijarte en él».
Ozpin hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de pronunciar su último punto. ¿Recuerdas el enfrentamiento que tuvo con un estudiante en su visita? Ese estudiante intimidó a la amiga de sus hermanas. Crimson amenazó a esa estudiante, públicamente y frente a Glinda. No dudó entonces, y dudo que lo hiciera ahora. Crow se quedó en silencio, con el frasco colgando suelto de su mano. Por mucho que quisiera negarlo, las palabras de Ozpin tocaron la fibra sensible. La madurez y agudeza de Crimson siempre habían sido evidentes, pero ahora que Ozpin lo había señalado, su falta de moderación con quienes estaban fuera de su familia pintaba un panorama preocupante. «Necesito una bebida más fuerte», murmuró Crow, llevándose el frasco a los labios nuevamente. Ozpin miró a Glinda, que aún no había dicho una palabra. Su silencio decía mucho, y él sabía que ella compartía sus preocupaciones. Finalmente, Ozpin rompió el pesado silencio. Crow, encuentra al equipo de Mercury. Esto es ahora una carrera contra el tiempo. Si están planeando algo, tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Dudó, su voz cada vez más tranquila. Y si Crimson los encuentra primero, temo pensar en lo que podría suceder. Si Crimson hubiera escuchado las palabras de Ozpin, estaría cabreado. Algo de eso era cierto, pero el resto eran especulaciones sin fundamento, una narrativa que Ozpin había tejido para adaptarse a su propia inquietud. El buque insignia del general Ironwood flotaba silenciosamente en el cielo, su enorme silueta proyectaba una sombra siniestra sobre el paisaje de abajo. En el interior, los pasillos estériles del barco estaban tenuemente iluminados, el zumbido de la maquinaria llenaba el silencio. En la sala de interrogatorios, el aire estaba cargado de tensión. Román Torchwick estaba sentado atado a una silla, con su característico gruñido intacto a pesar de las terribles circunstancias. Ironwood entró en la habitación, su rostro era una máscara ilegible. Dio un paso adelante sin decir una palabra, con sus pesadas botas resonando en el suelo de acero. La sonrisa característica de Román no flaqueó mientras se recostaba, fingiendo indiferencia. Bueno, si no es el general Ironwood, dijo Román, su tono goteando sarcasmo. ¿Cómo puede este humilde ladrón ayudar al gran general? Ironwood no respondió. Sus ojos se fijaron en Román con una determinación helada, su expresión carente de emoción. Sin previo aviso, desenfundó su arma de mano, no para apuntar, sino para usarla como arma contundente. El primer golpe llegó rápidamente, la culata del arma conectándose con la mejilla de Román. La fuerza tiró su cabeza hacia un lado, goteando sangre de su boca. La sonrisa de Román vaciló, reemplazada por una mueca. Ironwood continuó, golpeando una y otra vez con precisión mecánica. Cada golpe caía con un ruido sordo nauseabundo, salpicando sangre en el suelo prístino. El desafío de Román comenzó a vacilar, reemplazado por gemidos de dolor. Finalmente, Ironwood se detuvo, con la voz fría e inquebrantable. Quiero saberlo todo. ¿Qué estás planeando y cómo se relaciona con la ceniza, el mercurio y la esmeralda? Ante la mención de los nombres, los ojos de Román se abrieron ligeramente, pero rápidamente enmascaró su conmoción. No sé de qué estás hablando, dijo, con la voz más débil pero aún entrelazada con desafío. Los ojos de Ironwood se entrecerraron. Levantó su arma, apuntó a la pierna de Román y apretó el gatillo sin dudarlo. El disparo resonó por la habitación. Román gritó de agonía, con la voz cruda y desesperada. No puedes hacer eso. ¿Estás loco? Gritó, agarrándose la pierna herida mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Ironwood no se inmutó. Su voz era tan fría como el acero que los rodeaba. Preguntaré de nuevo. ¿Qué estás planeando? Román negó con la cabeza, con desafío mezclado con terror en sus ojos. Te lo dije, no, sonó otro disparo. La bala le atravesó la otra pierna a Román y sus gritos se hicieron más fuertes, resonando en las paredes. Bien. Román gritó, su resistencia se hizo añicos. Hablaré. Cinder, ella es mi empleadora. Ella me dijo que robara para ella, que manejara las otras cosas, eso es. No conozco el plan completo. Todo lo que sé es que es durante el Festival Vital. Ella está trabajando con Colmillo Blanco, y cuando todo esté hecho, se supone que debo salir libre. Los ojos de Ironwood se entrecerraron aún más.
Se acercó, su presencia se cernía sobre el hombre destrozado. Sin previo aviso, volvió a disparar, esta vez a la mano de Román. El grito de Román se llenó de angustia mientras agarraba su mano destrozada, con lágrimas corriendo por su rostro. Juro que eso es todo lo que sé. Por favor, detente. Ironwood lo miró fijamente, con la voz baja y amenazadora. Si descubro que estás mintiendo, desearás que termine aquí. Se volvió hacia los soldados que montaban guardia. Trata sus heridas. Lo quiero vivo por ahora. Mientras Román era arrastrado, Ironwood salió de la sala de interrogatorios, la puerta de acero se cerró silbando detrás de él. Afuera, Winterschne estaba esperando, con el rostro grabado de preocupación. General, comenzó el invierno con cautela, eso fue todo, necesario. Ironwood suspiró, su postura rígida se suavizó ligeramente. No me gusta lo que hice allí, admitió, con la voz cargada de pesar. Pero nos estamos quedando sin tiempo y existe una posibilidad muy real de desastre. Si miles de vidas están en juego, haré lo que sea necesario para evitarlo. Winter asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Confío en su juicio, señor. Esperemos que no llegue a eso. Ironwood volvió a mirar a la puerta, su determinación se endureció una vez más. La esperanza es un lujo que no podemos permitirnos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos cargados con la carga de sus elecciones. El almacén en las afueras de Vale estaba débilmente iluminado, la única iluminación provenía del tenue resplandor de las lámparas dispersas que colgaban del techo. Las cajas y barriles se apilaban al azar, creando sombras que se avecinaban y bailaban con cada parpadeo de las luces. El tenue olor a aceite y polvo llenó el aire, mezclándose con la tensión que pesaba en la habitación. Esmeralda caminaba ansiosamente, sus botas resonando contra el frío piso de cemento. Se mordió los labios, sus ojos verde esmeralda se dirigieron a Cinder, que estaba sentada tranquila en una silla, con las piernas cruzadas y la mirada fija en su pergamino. Al otro lado de la habitación, Mercury se apoyó casualmente contra una pila de cajas, con los brazos cruzados, una sonrisa perpetua sonando en sus labios. Deberías dejar de caminar, dijo Mercury, con la voz suave y burlona. Me estás mareando. Emerald le lanzó una mirada pero no dijo nada, su inquietud era palpable. Cinder rompió el silencio, su tono agudo pero calmado. Ignorar a Crimson fue un error. Ella tocó ligeramente su pergamino, como puntuando sus palabras. Sus ojos ámbar se movieron hacia arriba, fijándose en Esmeralda. Y usar tu apariencia contra Coco fue aún más grande. Emerald se estremeció, deteniéndose a medio paso. Pensé que era el movimiento correcto. Era más seguro, y necesitábamos. Cinder levantó una mano, silenciándola. Las excusas no cambiarán el resultado. Su voz tenía un filo frío, atravesando las defensas de Esmeralda. No podemos permitirnos errores ahora. Sin el conocimiento de Ospin, Crimson o cualquier otra persona en Beacon, el ayudante de Cinder había comprometido la oficina del director. Cada palabra que se decía allí resonaba en el almacén, una transmisión en vivo que se reproducía directamente en su pergamino. La última conversación de Ospin había sido especialmente esclarecedora. Mercury, siempre el más tranquilo de los dos, se encogió de hombros y salió empujado de las cajas. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Si están sobre nosotros, es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a husmear por aquí. Los labios de Cinder se curvaron en una leve sonrisa mientras se recostaba en su silla. Nos apegamos al plan. Su voz era constante, casi casual, como si las apuestas no fueran tan altas como lo eran. Román no conoce los detalles, así que no ganarán nada de él. Solo tendremos que ser más cautelosos. Unos pocos disfraces deberían ser suficientes. Hizo una pausa, con los dedos bailando sobre la superficie del pergamino, sacando datos y mapas. Nuestro molesto amigo en Beacon podría haber reconstruido algo de eso, pero incluso si saben sobre el virus, les llevará días, tal vez semanas, aislarlo y reparar sus sistemas. Para entonces, será demasiado tarde. Mercury asintió, su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Y qué hay de Crimson? Parece peligroso. Los ojos de Cinder brillaron peligrosamente, su voz bajó casi a un susurro.
Una vez que tenga los poderes de la doncella, yo mismo trataré con el afortunado Golden Boy. Sus palabras enviaron un escalofrío por la habitación, incluso Emerald detuvo la respiración a mitad. La confianza de Cinder era absoluta, su determinación inquebrantable. La idea de enfrentarse a Crimson, o a cualquiera que se atreviera a oponerse a ella, parecía menos un desafío y más una conclusión inevitable en su mente. Por ahora, todo lo que tenían que hacer era esperar su momento, mantener la cabeza gacha y ejecutar su plan con precisión. Las piezas ya estaban en movimiento, y pronto, Vale caería. Las sombras en el almacén parecían estirarse y retorcerse, como si hicieran eco de las oscuras intenciones que se avecinaban en su interior. Capítulo 32. Destino y viaje. Crimson abrió la puerta del dormitorio del equipo Rubí, sus pasos tranquilos y serenos como siempre. Adentro, la habitación estaba llena de tensión, el aire pesado por la incertidumbre y la inquietud que se había apoderado del equipo desde el enfrentamiento con el general Ironwood. Jan fue la primera en notar la llegada de su hermano, sentada desde su lugar en la cama de Ruby. Carmesí. Finalmente, has vuelto, dijo, con la voz mezclada con energía nerviosa. Él ofreció una pequeña sonrisa y les hizo un gesto para que se reunieran. Tengo algunas noticias, pero no esperes el informe completo, comenzó, con la voz tranquila y mesurada. Lo que necesitas saber es esto. El equipo al que te enfrentas tiene una apariencia que manipula la percepción. Hace que la gente vea cosas que no son reales. La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Jan abrió los ojos, una mezcla de alivio y enojo brillando en su rostro. Entonces, no solo estaba imaginando cosas, murmuró. Crimson asintió. No lo eras, lo mismo le pasó a Coco antes, ella es la prueba de tu historia. No fue culpa tuya, Jan. La emoción brotó cuando Ruby y Weiss intercambiaron miradas, y los oídos de Blake temblaron de pensamiento. Tenemos que decírselo a todos. Exclamó Ruby. No. El tono agudo de Crimson silenció la habitación. Estos partidos se transmiten en los 4 reinos. Si se filtra este tipo de información, no solo afectará al torneo. Podría desestabilizar más de lo que crees. Esto queda entre nosotros por ahora. El entusiasmo del equipo disminuyó ligeramente, pero se disipó el peso de las dudas que los habían acosado. Jan miró sus manos antes de mirar a Crimson, su chispa habitual regresando. Gracias, Crimson, por defenderme. Sacudió la cabeza, una rara y genuina sonrisa cruzó su rostro. Eres mi hermana, Jan. Por supuesto, siempre te defendería. Weiss, generalmente reservada con sus cumplidos, le dio un pequeño gesto de aprobación. Tu perspicacia es notable, Crimson. No muchos se habrían dado cuenta de eso. Blake, siempre observando con tranquila intensidad, agregó. Jan y Ruby tienen suerte de tenerte. Ruby y Jan intercambiaron sonrisas, un sentimiento compartido de orgullo iluminando sus rostros. Crimson se aclaró la garganta, sacando su pergamino. Ruby, ¿tienes el número de Pirra? Ruby parpadeó sorprendida. Sí, lo hago. Rápidamente compartió el número antes de inclinar la cabeza por curiosidad. ¿Por qué necesitas llamar a Pirra? Ella quería hablar conmigo antes cuando iba camino a la oficina de Ospin. Le dije que hablaría con ella más tarde, respondió Crimson con naturalidad mientras escribía el número en su pergamino. Las chicas intercambiaron miradas cuando Crimson se hizo a un lado para hacer la llamada. Tan pronto como salió de la habitación, la sonrisa traviesa de Jan se extendió por su rostro. Oh, veo lo que está pasando aquí. Pirra quiere confesar. Ruby puso los ojos en blanco, cruzando los brazos. Jan, no todo se trata de romance. Weiss le tocó la barbilla pensativamente. En realidad, harían una buena pareja. Crimson es inteligente, hábil y con los pies en la tierra. Pirra es hábil y serena. Es un gran partido. Los ojos dorados de Blake brillaron con interés mientras agregaba. No es imposible. Pirra es una de las estudiantes más admiradas de la escuela, pero nunca ha mostrado mucho interés en nadie. Si a ella le gusta Crimson, podría ser interesante ver a dónde va. Ruby gimió. No podemos convertir esto en una discusión sobre el transporte marítimo. Jan sonrió, recostándose sobre sus manos. Demasiado tarde.
La sala se llenó de ligeras risas, los ánimos del equipo se animaron mientras especulaban. Fuera del dormitorio, Crimson se apoyó contra la pared, con el pergamino en la mano mientras esperaba que Pirra respondiera. Hola, apareció el rostro de Pirra en el pergamino, con un tono cálido y acogedor. Hola, Pirra. He cerrado mi negocio. ¿Eres libre de hablar ahora? Preguntó Crimson en un tono relajado. Sí, lo soy. ¿Sigues en Beacon? Si es así, reunámonos en el patio trasero, respondió Pirra con una sonrisa. Crimson asintió. Suena bien. Terminó la llamada y comenzó a dirigirse al lugar acordado. Minutos después, Crimson y Pirra se encontraron en el patio trasero de Beacon. Crimson fue el primero en hablar. Ahora soy todo oídos. ¿De qué querías hablar? Pirra lo miró por un momento antes de caminar hacia una pared cercana. Se sentó en el suelo, recostándose contra él, y dijo, Crimson, ¿crees en el destino? Define el destino, respondió Crimson, cruzando los brazos mientras la observaba atentamente. La mirada de Pirra bajó ligeramente. Cuando pienso en el destino, no lo veo como un destino predeterminado del que no puedes escapar. Lo veo como un objetivo final, algo en lo que trabajas toda tu vida. Su expresión se volvió sombría. Ya veo, dijo Crimson, su curiosidad ahora despertó. ¿Y? Pirra lo miró fijamente, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué harías si surgiera algo que nunca esperabas, algo que tuviera el potencial de interponerse entre tú y tu destino? Crimson no respondió de inmediato. Él simplemente la miró, su intensa mirada revelando que su pregunta había tocado una fibra sensible en su interior. Al ver su silencio, Pirra volvió los ojos hacia el horizonte y continuó. ¿O qué pasaría si pudieras cumplir tu destino en un instante, pero a costa de quién eres? Ella no podía explicarle todo. Ozpin le había hablado de las doncellas, de la elección de convertirse en la próxima. Se sintió abrumada y atrapada. No era como se suponía que debían ser las cosas. Esta elección no fue justa. Crimson finalmente habló, su voz tranquila pero teñida de tristeza. ¿Y sientes que este cambio repentino está mal? ¿Como si fuera injusto? ¿Como si no fuera así como se supone que deben ser las cosas? Pirra parpadeó, sorprendido por la precisión con la que entendía sus sentimientos. Incapaz de encontrar su voz, ella simplemente asintió. El destino, como lo describiste, es solo una meta, comenzó Crimson. Está en constante cambio. La vida nos arroja eventos inesperados. Algunos nos empujan hacia adelante, otros nos detienen. El objetivo en sí mismo no es lo que importa. Es solo un marcador, una forma de saber que hemos llegado al final de nuestro viaje. Pero sin él, ¿cómo sabrás alguna vez que tu viaje ha terminado? Hizo una pausa, su voz se volvió más silenciosa pero más sincera. Si el viaje está lleno de arrepentimiento y dolor, ¿de qué sirve llegar al final? Se supone que el viaje te cambiará, te moldeará, para bien o para mal. Pero si te pierdes en el camino, si abandonas quién eres, entonces todo lo que encontrarás al final es arrepentimiento. Pirra miró hacia abajo, las palabras de Crimson resonaron profundamente. Podía ver la confusión y la confusión grabadas en su rostro. No sé a qué elección te enfrentas, admitió Crimson. Pero no importa cuál sea tu objetivo, mantenerte fiel a ti mismo es lo que realmente importa. Cuando todo termine, podrás mirar hacia atrás sin arrepentimientos y comenzar el próximo viaje. Después de un largo silencio, Pirra finalmente habló. ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada? La mirada de Crimson se suavizó, su tono reflexivo pero comprensivo. ¿No es cierto eso de todas las elecciones en la vida? Nunca puedes saber si una decisión es correcta o incorrecta hasta que la hayas vivido. Cada elección, cada error, cada paso adelante o atrás. Esos momentos, unidos, se convierten en la historia de quién eres. Lo importante es vivir de una manera que valga la pena contar esa historia, ser como el sol, vibrante y verdadera. Para que, mucho después de que tu luz se haya desvanecido, la gente te recuerde y cuente tu historia. Pirra permaneció callado un rato, Crimson esperando pacientemente cerca. Por fin, ella lo miró, con una sonrisa pequeña pero genuina en su rostro. Su estado de ánimo se había aligerado. Gracias, Crimson. Lo digo en serio. En cualquier momento, respondió Crimson con una sonrisa propia.
Vio un reflejo de sí mismo en ella, un recordatorio de las decisiones que había tomado para lograr su objetivo, incluso a costa de todo lo demás. Él asintió brevemente y le dijo: te dejaré descansar. El próximo partido podría ser tuyo, después de todo. Además, estoy bastante seguro de que el personal de la escuela no aprecia que deambule como si fuera el dueño del lugar. Pirra se rió suavemente, saludándolo con la mano. Nos vemos luego. Crimson se dio la vuelta y se alejó, dejándola sintiéndose más ligera que antes. Ella tenía razón al pensar que él podía entenderla. Pirra regresó a su equipo, sus pasos más ligeros y su comportamiento más brillante de lo que había sido en días. Ya no cargaba con la tristeza que la había agobiado. Dirigiéndose al grupo con renovada energía, les recordó que necesitaban estar pronto en el Coliseo, instando gentilmente a Jaune a que la siguiera cuando se fueran. A un lado, Nora agarró el brazo de Ren y lo llevó a una conversación silenciosa. «Oye, ¿no crees que le pasa algo a Pirra?», ella susurró, su tono mezclado con curiosidad. Ren inclinó la cabeza. «¿A qué te refieres?». Nora puso los ojos en blanco exasperada. «Vamos, Ren». Ella ha estado triste y rara desde ayer, como si algo pesado estuviera en su mente. Luego desaparece un rato, habla con Crimson y ahora es todo sonrisas. ¿No te parece sospechoso? Ren frunció el ceño, genuinamente confundido. Tal vez solo estaba nerviosa por los partidos. No es inusual. Nora gimió, levantando las manos dramáticamente. No, Ren. Algo está pasando entre ellos. Marca mis palabras. Ren negó con la cabeza desdeñosamente, negándose a considerar más su teoría. Pirra está bien. En todo caso, ahora está un poco menos ansiosa. Dejémoslo así. Mientras Ren se alejaba, Nora se cruzó de brazos y hizo un puchero. Eres tan denso, Ren. Pero a pesar de sus quejas, no podía negar que se sentía aliviada de ver a Pirra de regreso a su yo habitual, cualquiera que fuera la razón. Capítulo 33. Invasión Grimm. El Coliseo vibró de emoción mientras la multitud esperaba ansiosamente el próximo partido. El proceso de selección aleatorio giró en la pantalla masiva antes de decidirse finalmente por dos nombres. Pirra Nikos y Penny Polendina. Crimson y Ruby se sentaron juntos en las gradas. Ruby rebotó ligeramente en su asiento, la energía habitual en sus movimientos, pero Crimson permaneció inmóvil, con la mirada fija en la arena de abajo. Cuando apareció el nombre de Pirra, Ruby aplaudió emocionada. «Esto va a ser genial», ella exclamó. Crimson asintió con la cabeza, llamando su atención a la pantalla cuando se anunció el nombre de Penny a continuación. Los dos combatientes salieron a la arena, recibidos por el rugido ensordecedor de la multitud. Penny sonrió alegremente, su voz alegre mientras decía: «He estado esperando este partido, Pirra». Pirra respondió con una sonrisa confiada, levantando su escudo y lanza. A medida que tomaban posiciones, algo cambió en el comportamiento de Pirra. Sus ojos parpadearon hacia su arma y escudo, con la expresión torcida por la incertidumbre. Por un breve momento, su mano tembló. Crimson se dio cuenta de inmediato. Se inclinó hacia adelante, su aguda mirada captando todos los matices de su lenguaje corporal. Cuando Pirra negó con la cabeza y pareció estabilizarse, una mirada de alivio pasó por su rostro. Crimson no se relajó. Se puso de pie abruptamente, atrayendo la atención de Ruby. «¿Qué pasa?», preguntó Ruby, su tono estaba mezclado con preocupación. «Volveré», dijo Crimson con brusquedad, dirigiéndose hacia los bordes más tranquilos del estadio. Ruby frunció el ceño, luego se puso de pie y lo siguió, serpenteando entre la multitud. Crimson encontró un lugar apartado y marcó Crow en su pergamino. La llamada se conectó después de unos pocos timbres, y llegó la voz áspera de Crow. «¿Qué es?». «Hay algo mal con Pirra», dijo Crimson, con un tono bajo y urgente. Ella dudó, miró sus armas como si algo estuviera apagado. «Creo que ella está viendo cosas. Esto podría estar relacionado con lo que hablamos anteriormente». El rostro de Crow se endureció. «Alertaré a Ospine y Ronwood de inmediato. Quédate quieto y sigue mirando». Antes de que Crimson pudiera responder, Ruby lo alcanzó. «¿Qué está pasando?», ella exigió, con los brazos cruzados. «Estás actuando raro».
Nada de lo que debas preocuparte, respondió Crimson, su voz deliberadamente tranquila. Vuelve a tu asiento. Las cejas de Ruby fruncidas. ¿Desde cuándo me ocultas cosas, Crimson? Antes de que pudiera responder, el estadio quedó inquietantemente silencioso. La voz de Oblek, normalmente rápida y entusiasta, llegó por los altavoces, pero esta vez estaba llena de horror. No, Carmesí y Ruby giraron bruscamente hacia la arena. La vista ante ellos congeló a Ruby en su lugar. Pirra se quedó de pie, conmocionada e inmóvil, mientras Penny yacía destrozada en pedazos en el suelo. Chispas y cables chisporrotearon de los restos de Penny, sus componentes robóticos quedaron al descubierto. El silencio era ensordecedor, roto solo por el jadeo ahogado de Ruby cuando se arrodilló. Los ojos de Crimson se entrecerraron, su expresión ilegible pero su mente acelerada. Sobre la arena, la enorme pantalla parpadeó. El marcador fue reemplazado por una pieza de ajedrez reina negra sobre un fondo rojo sangre. Una voz familiar resonó por el coliseo. Esto no es una tragedia. Esto no fue un accidente, comenzó la voz de Cinderfall, suave y cortante. Esto es lo que sucede cuando entregas tu confianza, tu seguridad, tus hijos, a hombres que dicen ser tus guardianes pero que, en realidad, no son más que tiranos. La multitud comenzó a murmurar, confusión y miedo recorriendo las gradas. Cinder continuó. Nuestros directores de academia ejercen más poder que la mayoría de los ejércitos, y uno es lo suficientemente audaz como para controlar ambos. Se aferran a este poder en nombre de la paz. Y sin embargo, ¿qué tenemos aquí? El intento de una nación de crear un ejército sintético, destrozado sin piedad por otro alumno estrella. ¿Qué necesidad tiene Atlas de soldados disfrazados de chicas dulces e inocentes? No creo que los Grimm puedan notar la diferencia. ¿Y qué está enseñando Ozpin a sus alumnos? Primero desmembramiento, y ahora esto. Los cazadores y cazadoras deberían encarnar el honor y la misericordia, pero yo no presencié ninguno de los dos. Quizás esto sea de esperar cuando miras sus acciones a puerta cerrada. La pantalla cambió, mostrando una escena sombría. El general Ironwood golpeando salvajemente a Roman Torchwick. El metraje fue brutal, mostrando a Ironwood disparando contra las piernas de Roman, su rostro desprovisto de piedad. De fondo, la voz de Crimson sonaba sobre el metraje. Tienes a Roman Torchwick encarcelado, ¿verdad? Interrogarlo y hacerle hablar. Si es necesario, tortúralo. Córtalo poco a poco. Haz que diga algo útil o muera en el proceso. La cabeza de Ruby se movió bruscamente hacia Crimson, con los ojos muy abiertos. Él no se encontró con su mirada, su enfoque estaba fijo en la pantalla. La voz de Cinder se reanudó. Se creen por encima de los demás. Dictan lo que está bien o mal. Quizás así es como manejan sus conflictos. Ya no sé qué esperar de ellos. Pero sé que esta paz es frágil, y los líderes de nuestros reinos manejan sus asuntos con guantes de hierro. Como alguien que proviene de Mistral, la situación allí es igualmente indeseable. Nuestros reinos están al borde de la guerra, sin embargo, nosotros, los ciudadanos, nos quedamos en la oscuridad. La multitud se hizo más ruidosa, el pánico y la ira se apoderaron. La pantalla pasó a una transmisión en vivo de Vale, donde Grimm comenzó a inundar la ciudad, sus gritos inquietantes se escucharon incluso a través de los altavoces. La voz de Cinder se oscureció. Entonces te pregunto, cuando se dispara el primer tiro, ¿en quién crees que puedes confiar? La transmisión terminó abruptamente, sumiendo al coliseo en el caos. Sonaron las alarmas, señalando la invasión de los Grimm. Ruby tembló en el suelo, su mente tambaleándose. Crimson, eras tú. ¿Qué está pasando? Ella susurró, con la voz quebrada. Él no le respondió de inmediato, sus ojos se volvieron hacia arriba donde un gigantesco Nevermore intentaba romper el escudo. Detrás de él, cientos de Grimm voladores se cernían en la distancia. La gente a su alrededor corría, evacuando presa del pánico. Crimson finalmente habló, con la expresión fría. Esta va a ser una noche sangrienta. Pirra permaneció congelada, con los ojos fijos en el cuerpo desgarrado de Penny tendido en el suelo. El mundo a su alrededor se desvaneció en un borrón indistinto a medida que se hundía la enormidad de lo que había hecho. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, con las manos temblorosas.
Cada sonido, los jadeos de la multitud, las alarmas distantes, el creciente caos, estaba amortiguado y distorsionado en su mente. Ella miró fijamente hacia adelante, con la respiración superficial y desigual. Luego, sin previo aviso, una poderosa ráfaga de viento se estrelló contra ella, enviándola hacia atrás. A medida que recuperó los sentidos, su visión se aclaró para revelar un gigantesco Nevermore que se cernía sobre ella, sus ojos carmesí clavados en ella como si fuera su presa. El Nevermore soltó un chirrido que le perforó las orejas y se lanzó hacia adelante, con las garras brillando en las duras luces del estadio. Justo cuando estaba a punto de atacar, una mancha roja pasó junto a Pirra, obligando al Nevermore a retroceder con un fuerte impacto. La borrosidad se resolvió en rubí, pétalos aún girando a su alrededor. Una de las espadas de Penny estaba en sus manos, su hoja enterrada profundamente en el pecho de Nevermore. Ruby saltó hacia atrás para pararse de manera protectora frente a Pirra, sus ojos plateados brillando con determinación. Ella apuntó con la espada al monstruoso pájaro y gritó: «Déjala en paz». El chirrido del Nevermore resonó por la arena mientras extendía sus enormes alas y cargaba de nuevo. Antes de que pudiera alcanzarlos, llovieron armarios de armas del cielo, golpeando su espalda con fuerza y inmovilizándola momentáneamente en el suelo. Cazadores y cazadoras en entrenamiento de todas las escuelas emergieron junto a sus casilleros, reclamando sus armas con práctica facilidad. Formaron una fila junto a Ruby y Pirra, sus miradas llenas de determinación y orgullo. Los Nevermore golpearon violentamente, se liberaron de los casilleros y dispersaron a los estudiantes. Se elevó a toda su altura y comenzó a batir sus enormes alas, preparándose para alzar el vuelo. De repente, un destello de luz atravesó el caos. Los movimientos del Nevermore se detuvieron abruptamente, su cabeza cayó al suelo con un ruido sordo nauseabundo. De pie cerca de la cabeza cortada estaba Crimson, sosteniendo el arma de Pirra en una mano. Su expresión era fría. Crimson se volvió hacia Pirra, sus ojos carmesí se encontraron con su mirada aturdida. Caminó hacia ella y le arrojó la lanza a los pies. «Lucha ahora». «Piensa más tarde», dijo secamente antes de centrar su atención en los restos destrozados de Penny. Se arrodilló y tomó otra de sus espadas, inspeccionándola brevemente antes de agarrarla con firmeza. Mientras tanto, Ruby invocó a Crescent Rose, su guadaña brillando en las luces parpadeantes. Muy arriba, los grifos comenzaron a descender a la cima del Coliseo, sus gritos estridentes enviaron oleadas de inquietud por la arena. Se encaramaron amenazadoramente, sus ojos escaneando el caos debajo. Los estudiantes se tensaron y se rompió el silencio. «¿Alguien tiene un plan?», preguntó, su tono tenso. Crimson dio un paso al frente, con la voz tranquila pero dominante. «Todos deben irse. Te cubriré». Ruby se opuso de inmediato, con la voz aguda de desafío. Los estudiantes intercambiaron miradas inciertas, frunciendo el ceño ante el tono de Crimson. Crimson elaboró, su mirada tranquila. «Soy, con mucho, el más fuerte aquí. Puedo mantenerme firme. Tú, por otro lado, tienes números. Úsalas para evacuar el Coliseo. Ayuda a la gente». En ese momento, llegaron los profesores Oblek y Port, su presencia trajo cierta autoridad al caos. La voz de Oblek atravesó el ruido, rápida pero firme. «Todos ustedes deben irse. Eso lo incluye a usted, señor Rose. Este es nuestro trabajo, cazadores profesionales, para manejar». Ruby protestó, su voz se quebró de frustración, pero la respuesta de Oblek fue inquebrantable. «Este día pasará a la historia, y quiero que todos mis estudiantes vivos cuenten la historia». Crimson, al ver que los profesores se estaban haciendo cargo, asintió un poco. Se volvió para irse con los estudiantes, pero Oblek lo llamó. Crimson hizo una pausa, miró a Ruby, instándola en silencio a seguir a los demás. Oblek se acercó a él, con expresión seria. «Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener hoy. Espero que ayuden a los estudiantes». La respuesta de Crimson fue contundente. «No puedo garantizar sus vidas. Pero si encuentro a las ratas Mistral que causaron esto, su final será horrible». Oblek asintió solemnemente. Cuando Crimson se dio la vuelta para irse, Port lo llamó. «Señor Rose», comenzó, con la voz cargada de significado tácito.
¿Te consideras un monstruo? ¿Como los que describiste en mi clase? Crimson se detuvo, girando ligeramente la cabeza para encontrarse con la mirada de Port. Su respuesta fue simple pero escalofriante. Yo soy el peor de ellos. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Port lo vio irse, con el ceño fruncido tirando de sus labios. Se volvió hacia Oblek. Sé que esto está mal, pero rezo para que el señor Rose se cruce con quienes causaron este desastre. Los ojos de Oblek se entrecerraron, su expresión sombría. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. Capítulo 34. Tomando una posición. El hangar de aviones zumbaba de caos. El miedo y el pánico se extendieron como la pólvora entre los evacuados, sus pasos apresurados y sus voces ansiosas llenaron el aire. Las familias se abrazaban unas a otras, los estudiantes de varias academias permanecían acurrucados, sin saber cuál sería su próximo movimiento, mientras los soldados se apresuraban a seguir las órdenes ladradas por el general Ironwood. En el centro de todo, los estudiantes miraron con recelo al general. Su malestar era palpable, su desconfianza reflejada en sus miradas vacilantes. Crimson entró al hangar, con la espada de Penny en la mano, sus agudos ojos captando la atención en su lenguaje corporal. Su ceño se profundizó. Este no era el momento para recelos o dudas. El reino estaba en juego. Pasó junto al grupo, sus pesadas botas resonando contra el piso de acero mientras se acercaba Ironwood. El general se paró en medio de una oleada de soldados, dando órdenes con la precisión de un líder experimentado. Su comportamiento estoico apenas ocultaba el peso de la situación. «General, ¿cómo está la situación?», preguntó Crimson, su voz atravesando el estruendo. Ironwood se volvió hacia él, con expresión sombría. «Los Grimm están invadiendo la ciudad», dijo sin preámbulos. «Alguien está transmitiendo el caos, incitando al miedo. El Colmillo Blanco ha lanzado un ataque contra Viacom, y para empeorar las cosas, un vagabundo ha tomado el control de una de mis naves». La mandíbula de Crimson se tensó. «Entonces necesitas volver a tener ese barco bajo control, concéntrate en eso», dijo con firmeza. Se volvió para mirar a los estudiantes, sus ojos inciertos ahora fijos en él. Su tono se endureció al dirigirse a ellos. «Para esto has estado entrenando. Puedes correr con el rabo entre las piernas o puedes regresar a tu escuela y ponerte de pie, para protegerla y demostrar que tus años de entrenamiento no son en vano. Es así de simple. No pierdas el tiempo de todos». Los estudiantes se estremecieron pero se enderezaron, su determinación se solidificó lentamente bajo sus agudas palabras. Crimson no se demoró mucho en ellos. Volvió a Ironwood. «La transmisión», dijo, con la voz entrecortada por la certeza, «probablemente esté siendo dirigida por las ratas que causaron esto. Bajaré a la ciudad y los cazaré». La mirada de Ironwood se detuvo en Crimson por un momento, evaluándolo. Luego, con un gesto cortante, señaló su aprobación. Crimson se volvió hacia Ruby, su expresión suavizándose ligeramente. «Ruby», dijo, «llama a Jan. Ella debería estar en Beacon. Reúnete con ella allí y quédate con los otros estudiantes». Los ojos de Ruby se abrieron y su agarre en su pergamino se tensó. «Espera, ¿qué? ¿Vas a ir a la ciudad sola?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Eso es demasiado peligroso». Los ojos de Crimson se oscurecieron, su voz se calmó pero mantuvo un tono siniestro. «Es peligroso para cualquier cosa o persona que se cruce en mi camino». Antes de que Ruby pudiera discutir más, Pirra dio un paso adelante y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ruby. Su voz era firme, su convicción inquebrantable. «Confía en él, Ruby. Es más fuerte y sabio que nadie que haya conocido. Él estará bien». Ruby dudó, el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero la confianza de Pirra en Crimson pareció aliviar sus temores. A regañadientes, ella asintió, con los hombros caídos en resignación. Cuando Crimson se volvió para irse, la mirada de Ironwood lo siguió. Por un momento, la expresión estoica del general se suavizó, reemplazada por un destello de respeto. Momentos como estos revelaron el verdadero carácter de una persona, su temple. Crimson, a pesar de carecer de entrenamiento formal y nunca tener la intención de ser parte de esta lucha, se mantuvo firme, tomando una posición cuando otros vacilaban.
Ironwood observó cómo el joven desaparecía en el caos del hangar, recordando sus palabras sobre la crueldad, fortaleció su determinación de hacer lo necesario para proteger a la gente y dejar a los culpables a la casa de Crimson. La ciudad de Vale estaba sumida en el caos. Los incendios ardían en la distancia, el humo se enroscaba en el cielo nocturno mientras los gritos de pánico de los civiles resonaban por las calles. Crimson se movió rápidamente por los tejados, saltando de un edificio a otro. Sus agudos ojos escanearon el área de abajo, buscando cualquier signo de mercurio, esmeralda o ceniza. La marca del asesino de demonios apareció en su rostro en el momento en que descendió sobre la ciudad. Mientras cruzaba corriendo por el edificio, vio a los robots Atlas atacando repentinamente a las personas a las que debían proteger. Sus cuerpos una vez relucientes ahora irradiaban hostilidad mientras disparaban sin piedad contra la multitud. Además del caos, los Grimm voladores pululaban por el aire, sus inquietantes chillidos llenaban el cielo. Con una ráfaga de velocidad, Crimson descendió al caos. Su espada brilló mientras despachaba a los robots rebeldes y Grimm por igual. La lucha fue implacable, decenas de enemigos cayeron bajo su asalto. Para cuando despejó el área inmediata, la calle estaba llena de restos de enemigos mecánicos y cuerpos disipados de Grimm. No se detuvo para recuperar el aliento, mientras continuaba moviéndose. Más adelante, en la tenue distancia, un pequeño avión llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron al reconocer las figuras a bordo: Ceniza, Esmeralda y Mercurio. Crimson avanzó, llevando su velocidad al límite en la dirección del avión. El avión comenzó a ascender justo cuando Crimson se acercaba. A pesar de su increíble velocidad, no pudo llegar a tiempo. Patinó hasta detenerse en el borde del edificio, observando cómo el avión se elevaba hacia el cielo. Sus ojos se cruzaron con los de Cinder, que se paró cerca de la puerta abierta del avión. Ella lo notó al instante, sus ojos ámbar se entrecerraron antes de que una sonrisa burlona curvara sus labios. La sonrisa fue una burla tácita, un desafío. La mandíbula de Crimson se tensó, sus puños temblando de rabia reprimida. Entrecerrando los ojos, volvió la mirada hacia Viacom, la dirección en la que se dirigía el avión. Sin dudarlo, reanudó su carrera, la marca nunca desapareció de su rostro. Mientras cruzaba la ciudad, Crimson vio a un grupo improbable en problemas. Crow, Glinda, Ironwood y Cardin estaban rodeados. Grimm avanzó por un lado, sus formas grotescas encorvadas y gruñendo, mientras dos enormes paladines se alzaban por el otro, con sus brazos mecánicos levantados amenazadoramente. El grupo se preparó para la inminente pelea, pero antes de que pudieran actuar, un destello descendió sobre los paladines. Al instante siguiente, los dos paladines explotaron, sus enormes armazones estrellándose contra el suelo. El destello pasó borroso por delante del grupo, y los Grimm se desintegraron en rápida sucesión, sus cuerpos cayendo en pedazos. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado, dejando al grupo mirando fijamente. Crimson se paró en medio de los cadáveres que se disipaban, la marca de cazademonios en su rostro le dio una mirada amenazante. Su mirada penetrante recorrió el grupo antes de posarse en Ironwood. ¿El barco?, exigió, con la voz fría y firme. Ironwood negó con la cabeza sombríamente. Fallé. Destruyeron el avión en el que abordaba. Pero voy a subir de nuevo, dijo, señalando hacia el avión distante. En ese momento, sonó una estruendosa explosión. Todas las cabezas se volvieron para ver el barco virando salvajemente, las llamas estallando de costado mientras caía en picado hacia el suelo. Crimson se burló, su tono rebosaba de seca diversión. Parece que no necesitarás volar. Puedes caminar hasta allí. Dio un paso adelante, su atención ya estaba cambiando. Estoy persiguiendo al grupo Mistral. Se dirigen a Viacom en un avión, agregó antes de correr a lo lejos. El grupo ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que desapareciera de la vista, dejando solo un tenue rastro de polvo a su paso. Cardin simplemente suspiró aliviado de que ya no estuvieran rodeados, mientras Crow exhalaba lentamente, observando la figura menguante. Creo que en realidad es más rápido que Ruby, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Glinda se ajustó las gafas, su expresión era una mezcla de asombro y preocupación.
Y él no parece cansarse. Iron Oda sintió, su mirada permanecía donde Crimson se había desvanecido. Momentos como este revelan lo extraordinario, dijo en voz baja. Los demás compartieron un acuerdo silencioso, sus pensamientos persistían en el joven que parecía desafiar todos los límites. Beacon se había convertido en un campo de batalla. Los prístinos terrenos de la academia ahora estaban llenos de cráteres y escombros, el aire lleno de ecos de gritos de batalla y los rugidos guturales de Grimm. Los estudiantes, recién llegados del Coliseo, lucharon valientemente para mantenerse firmes. Ola tras ola de Grimm surgió hacia ellos, su ferocidad solo igualada por la determinación de los estudiantes. Pero la pelea fue brutal, y las probabilidades empeoraron a medida que los robots Atlas, destinados a ayudarlos, se volvieron rebeldes. Lo que había sido una pelea difícil ahora se tambaleaba al borde de la abrumadora. A pesar de esto, los estudiantes se negaron a darse por vencidos. Se pararon hombro con hombro, luchando por su escuela. Las explosiones sonaron cuando los cazadores en entrenamiento dispararon ronda tras ronda contra las máquinas rebeldes y Grimm, pero la marea parecía interminable. Un estremecimiento recorrió el campo de batalla mientras los paladines de Atlas entraban pesadamente en escena. Los imponentes trajes mecánicos se movían con propósito, sus poderosos brazos se estrellaban con una fuerza devastadora. Los estudiantes volvieron su poder de fuego contra los paladines, pero sus armas apenas dejaron huella en los titanes blindados. Wei Zeshne se paró en medio del caos, con la respiración entrecortada pero su determinación inquebrantable. Ella se concentró, su estoque brillando con energía glifo. Ella realizó un glifo de invocación. El aire brilló cuando se materializó el brazo de un caballero gigante, empuñando una espada enorme. La construcción invocada blandió su espada con una fuerza inmensa, atravesando a uno de los paladines. La enorme máquina se volcó, saltando chispas al estrellarse contra el suelo. Al otro lado del campo de batalla, Velvet Escarlatina del equipo XV dio un paso al frente. Su comportamiento tranquilo habitual fue reemplazado por una intensidad poco característica. Dibujando un fragmento de polvo de luz dura, formó una katana brillante, reflejando la postura exacta que Crimson había tomado contra Pirra meses antes. Por un momento, su presencia pareció cambiar, su forma casi indistinguible de la de él. Y luego se movió. Velvet avanzó borrosa, su velocidad era tan increíble que incluso los estudiantes de ojos más agudos apenas podían seguirla. En un instante, ambos paladines fueron destruidos, sus enormes formas cayendo al suelo en pedazos. Saltaron chispas y el campo de batalla quedó en silencio mientras los estudiantes miraban con asombro. El momento del triunfo duró poco. Velvet cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Sus respiraciones eran rápidas y superficiales, su cuerpo temblaba violentamente. Velvet. Yatsuashi lloró, corriendo a su lado con Coco y Fox muy cerca. La vista ante ellos era horrible. Los ojos muy abiertos de Velvet estaban inyectados de sangre, los blancos superados por rayas carmesí. Las lágrimas corrían por su rostro, pero estaban mezcladas con sangre. Sus manos le arañaban el pecho como si se estuviera asfixiando, sus gritos de dolor atravesaban el silencio aturdido. Las venas se hinchaban alrededor de sus ojos, oscuras y palpitantes, como si algo antinatural la atravesara. Coco se arrodilló a su lado, temblando su voz. «Velvet, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?» Ella trató de mantener firme a Velvet, pero el conejo fauno estaba atormentado por espasmos. «Yo no puedo respirar», Velvet jadeó, su voz apenas audible por sus respiraciones entrecortadas. Ella tosió, más sangre salpicando en el suelo. Sus compañeros de equipo y los otros estudiantes se agolparon a su alrededor, con el pánico y la impotencia grabados en sus rostros. «Que alguien haga algo», gritó Yatsuashi, su voz profunda temblando de miedo. A pesar del caos de la batalla que aún los rodeaba, el enfoque de los estudiantes había cambiado por completo a Velvet. Observaron aterrorizados, incapaces de comprender lo que le estaba sucediendo a su amigo. A pesar de todo su entrenamiento y determinación, no tenían poder ante lo que fuera que estaba consumiendo terciopelo desde adentro. Capítulo 35. Furia. Crimson finalmente llegó a Beacon, la escuela ahora apenas reconocible en medio del caos.
El aire estaba espeso con el olor acre del humo, y los ecos de la batalla aún persistían en la distancia. Mientras se dirigía hacia el centro de los terrenos, notó que un gran grupo de estudiantes se apiñaba. Sus murmullos de preocupación llegaron a sus oídos, interrumpidos por un grito desesperado de Yatsuashi. Abriéndose paso entre la multitud, los ojos carmesí de Crimson barrieron la escena. Los estudiantes se hicieron a un lado, separándose instintivamente para dejarlo pasar. Cuando se acercó, vio a Velvet Escarlatina en el suelo, su forma temblorosa agarrando su pecho. Sus compañeros de equipo se arrodillaron a su lado, con los rostros marcados por el pánico. La sangre le salpicaba las mejillas, los ojos muy abiertos y vidriosos, como si estuviera atrapada en una terrible pesadilla. El ceño fruncido de Crimson se profundizó mientras contemplaba la vista. Ese estado pensó sombríamente. Él había visto esto antes. La condición de Velvet no era un misterio para él, era el resultado de un estilo de respiración contraproducente, la tensión empujando su cuerpo más allá de sus límites. Él se arrodilló a su lado, su presencia llamando la atención de la multitud. «Cálmate y aguanta la respiración», dijo en un tono constante y tranquilizador. «Dale tiempo a tus pulmones para que se recuperen». La mirada de pánico de Velvet parpadeó hacia él y, a pesar de su agonía, ella obedeció. Los otros estudiantes intercambiaron miradas inciertas pero no dijeron nada, su atención se centró en la escena que se desarrollaba ante ellos. Pasaron unos segundos y la voz de Crimson volvió a romper el tenso silencio. «Ahora», instruyó, «inhale profunda y lentamente, luego exhale al mismo ritmo». Su voz era tranquila pero firme, el tipo de tono que exigía obediencia. Velvet, todavía luchando, comenzó a seguir sus instrucciones. Los segundos se alargaron mientras Velvet repetía el ejercicio bajo la atenta mirada de Crimson. Lenta pero seguramente, sus temblores disminuyeron y su respiración comenzó a estabilizarse. La sofocante tensión en el aire disminuyó a medida que el color volvía a su rostro. Los estudiantes permanecieron en silencio, con los ojos muy abiertos mientras observaban la transformación. La tos de Velvet disminuyó y finalmente se desplomó hacia adelante, exhausta pero viva. Sus compañeros de equipo la ayudaron a estabilizarse, aliviados lavándose la cara. Crimson, aún arrodillado, volvió su mirada penetrante hacia ella. «¿Quién te enseñó un estilo de respiración?», preguntó, su tono neutral pero teñido de curiosidad. Velvet parpadeó ante él, su voz débil pero audible. «Yo, te copié», admitió. «Mi apariencia me permite imitar perfectamente los movimientos de otras personas, pero no incluye sus apariencias o habilidades físicas». Crimson asintió lentamente, su expresión ilegible. «No me vuelvas a copiar nunca más», dijo sin rodeos, con la voz cargada de advertencia. «Mi respiración lunar es mortal». Antes de que nadie pudiera responder, Ruby se adelantó entre la multitud. Sus ojos plateados estaban muy abiertos tanto por preocupación como por curiosidad. «¿Respiración lunar?», ella preguntó. «¿Qué es eso?». Los murmullos entre los otros estudiantes crecieron a medida que ellos también buscaban una explicación en Crimson. Su mirada se dirigió a Ruby, y después de una breve pausa, respondió. «Es una forma de cambiar tus patrones de respiración», comenzó, midiendo su voz, «para que coincida con las fases de la luna. Aumenta la funcionalidad general del cuerpo. Velocidad, fuerza, durabilidad, reflejos, facultades mentales e incluso resistencia». Ruby y los demás se dieron cuenta. Aquellos que habían visto luchar a Crimson y el repentino estallido de poder de Velvet ahora entendían por qué Crimson parecía estar mucho más allá de ellos en combate. Su increíble velocidad y fuerza abrumadora, todo tenía sentido ahora. Crimson notó sus expresiones y continuó, su tono se agudizó. «No mencioné esto antes porque es mortal. Puede matar a la persona que intente usarlo. Lo creé para mí, está hecho a medida para mi cuerpo. Cualquiera que intente usarlo sufrirá una reacción violenta o morirá dolorosamente». La multitud volvió a callar, hundiéndose el peso de sus palabras. Por primera vez, muchos de ellos se dieron cuenta del costo del poder que Crimson ejercía sin esfuerzo. No lo miraban con envidia, sino con un nuevo respeto, y tal vez con un toque de miedo. «Espera. Toda esa extraña contemplación de la luna y meditaciones como creaste este estilo de respiración».
Y nos hemos estado preguntando sobre ese extraño ritual todo el tiempo. Preguntó Ruby con cara de asombro. Esta fue una de las pocas veces que la cara de Crimson se contrajo. Ruby describió su inspiración para dibujar en la luna y la meditación como un ritual extraño que golpeó su orgullo. No es un ritual, y este no es el momento de discutir este tema. Pero sí, como su nombre lo indica, fue creado en base a la luna. Aunque la mayoría de los estudiantes no entendían a qué se refería Ruby, Weiss sí. Miró a Crimson como si fuera una criatura extraña. Había estado desarrollando algo así desde que era un niño pequeño. La realización la golpeó. Por eso era tan absurdamente fuerte incluso sin entrenamiento formal. Ahora, entendió que el talento de Crimson estaba a un nivel que hacía que incluso gente como Pirra pareciera gente normal. De repente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente cuando se produjo un repentino terremoto, seguido de un poderoso rugido gutural que resonó desde la distancia. La atmósfera se volvió tensa a medida que cada estudiante se congelaba, sus sentidos aumentaban. Crimson, que había estado parado en silencio, inmediatamente se puso alerta, sus ojos carmesí escaneando el horizonte en busca de la fuente de la perturbación. Momentos después, Black apareció, apoyando a Jan, quien estaba agarrando su mano con fuerza. La sangre corrió por sus dedos, manchando el suelo con vetas carmesí mientras las lágrimas corrían por su rostro. La visión hizo que los estudiantes jadearan, su inquietud crecía. Sin dudarlo, Crimson y Ruby corrieron al lado de Jan. Crimson se arrodilló para examinar su mano herida. Cuando vio el daño, su rostro se oscureció. 4 de los dedos de Jan habían sido cortados, dejando su mano destrozada y ensangrentada. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas mientras reprimía un sollozo al ver la herida de su hermana. Mientras tanto, la ira de Crimson, que ya hervía fuego lento por los eventos de la noche, comenzó a desbordarse. Su voz, fría y dominante, atravesaba el aire como una cuchilla. ¿Quién hizo esto? Jan, todavía llorando, lo miró. Por primera vez, vio una expresión de rabia desenfrenada en el rostro de Crimson, una furia tan intensa que la hizo temblar a pesar de su dolor. Su voz vaciló mientras tartamudeaba, Adam Tauro, el líder del Colmillo Blanco. ¿Dónde? Crimson exigió, su tono hacía temblar a todos a su alrededor. Cerca de la cafetería, susurró Jan en voz más baja, su temor por él superaba incluso el dolor en su mano. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Crimson se había ido, un movimiento borroso más rápido que cualquier cosa que los estudiantes hubieran presenciado. Ruby, sorprendida por su reacción, dudó solo un momento antes de armarse de valor. Se volvió hacia Jan y dijo con firmeza: «Volveremos». Entonces ella corrió tras él. Weiss, al ver la determinación de Ruby, suspiró y siguió a su amiga, incapaz de dejarla sola en un momento como este. Un minuto después, Ruby y Weiss llegaron al área cercana a la cafetería. La vista que los saludó los detuvo en seco. Crimson se situó en el centro de lo que solo podría describirse como una carnicería. A su alrededor yacía una docena de miembros de Colmillo Blanco, sus cuerpos cortados en pedazos de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la ira de Crimson. La sangre se acumulaba debajo de los caídos, el olor metálico pesaba en el aire. En las garras de Crimson había otro miembro de Colmillo Blanco, colgando indefenso mientras Crimson lo sostenía por el cuello. Los labios del hombre se movieron cuando trató de hablar, pero sus palabras eran demasiado débiles y confusas para ser entendidas. Los ojos de Crimson se entrecerraron mientras miraba al hombre, con una expresión de helado desdén. Sin previo aviso, tiró al hombre al suelo. Las chicas apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Crimson agitara su espada y, con un rápido movimiento, lo decapitara. Ruby y Weiss se aferraron el uno al otro, congelados de miedo ante la escena que tenían ante ellos. La forma fría e inquebrantable en que Crimson ejecutó a una persona les provocó escalofríos. Crimson se volvió hacia ellos, con el ceño fruncido cada vez más fruncido cuando los vio parados allí. Se acercó a ellos, sus movimientos fueron deliberados y las chicas se estremecieron instintivamente. Sin embargo, Crimson ignoró su reacción. Su voz carecía de emoción mientras hablaba. «No deberías haberme seguido. Date la vuelta y vete. No necesitas ver esto».
Ruby y Weiss intercambiaron una mirada nerviosa, pero obedecieron, retirándose de la espeluznante escena. Antes de irse por completo, Crimson volvió a hablar, con un tono cargado de frustración. Adam se fue antes de que yo llegara, dijo. Su voz tenía un trasfondo de ira, y ambas chicas pudieron decir que estaba furioso por haber perdido la oportunidad de enfrentarse a Adam. No tenía ninguna duda de que si Adam hubiera estado allí, habría corrido la misma suerte que los demás. Mientras se alejaban, el pergamino de Ruby sonó de repente, rompiendo el tenso silencio. Ella saltó ante el sonido, sobresaltada, antes de buscar a tientas para responderlo. «Hola». Ella dijo, su voz aún temblorosa. La voz de Jaune, presa del pánico, llegó a través del altavoz. «Ruby. Tienes que ayudarnos. Ozpin fue asesinado y Pirra se dirige a la oficina de Ozpin para luchar contra Cinder. Ella está sola, cree que tiene que hacer esto sola». El corazón de Ruby se hundió, olvidó la escena que acababa de presenciar, su nuevo miedo por su amiga dio paso a una oleada de urgencia. «Estamos en camino». Ella respondió. Terminando la llamada, se volvió hacia Weiss y Crimson. «Tenemos que movernos». Ahora, sin decir una palabra, Crimson tomó la iniciativa, su expresión ilegible. Ruby y Weiss los siguieron de cerca.